Hola, esto es un problema planteado para segundo de la ESO. En- es un problema de dinámica donde vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton para hacer unos cálculos básicos. Pero lo interesante es el tipo de enunciado que se plantea dentro de esta especie de reto o de problema. Nos cuenta que el cohete Ariane 5 es el cohete espacial europeo, sirve para poner satélites y lo hace desde la base europea que está en Kourou, en la Guayana Francesa, en Sudamérica. Es importante observar que el hombre ha tenido que diseñar este tipo de aparatos aeronáuticos para poder vencer la atracción gravitatoria terrestre. Para ello se necesitan, para poder escapar de la atracción de la Tierra, se necesitan motores extremadamente potentes, ¿vale? Durante el despegue, el Ariane utiliza dos propulsores de combustible sólido, que son estos dos tanques laterales que están a la izquierda y a la derecha. Cada uno de ellos, ¿vale? Produce unas fuerzas de ascensión, que nos dice el problema, que son de 6.713 kilonewton cada uno. Utilizan combustible sólido, ¿vale? A diferencia del motor central de la etapa criogénica, que utiliza un combustible basado en hidrógeno y oxígeno líquido que se mezclan en una cámara de combustión, lo que sería el motor del tanque central, ¿vale? Esa fuerza es más pequeña. Fijaros que nos comenta el enunciado que los motores laterales ofrecen sendos motores fuerzas de 6.713 kN cada uno, mientras que el motor central es solo de 1.167 kN. Más adelante os explicaré por qué exactamente esa diferencia. Bien, pues he dibujado con vectores, que son los vectores verdes, lo que serían las fuerzas motor, las fuerzas que hacen que el cohete ascienda. Pero claro, si lo primero que tenemos que hacer en un problema de fuerza es dibujar todas las fuerzas presentes, no se nos puede olvidar que el Ariane tiene masa y que por tener masa precisamente está sujeto a la atracción gravitatoria terrestre. Os recuerdo que masa y peso no es lo mismo. Peso es precisamente la fuerza que se nos está olvidando colocar en este problema. La fuerza peso es una fuerza verticalmente dirigida siempre hacia abajo que se opone a que el Ariane pueda escapar de la Tierra, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer, igual que tenemos los datos de los valores numéricos de las fuerzas que propulsan al Ariane hacia arriba, es calcular la fuerza peso. Os recuerdo que 725 toneladas hay que pasarlas a kilos. 725 toneladas, si una tonelada son 1.000 kilos, pues serían 725.000 kilos. Eso me va a permitir a mí calcular la fuerza-peso haciendo uso de la relación entre el peso y la masa, ¿vale? El peso es el producto de la masa por la gravedad, la aceleración gravitatoria terrestre es de 9,8 metros por segundo. Bueno, pues cuando lo multiplique, tendré que el Ariane está siendo atraído por la Tierra con una fuerza de 7.105.000 newton o 7.105 kilonewtons de fuerza. ¿Cómo vamos a calcular la aceleración vertical? Bueno, pues antes de calcular la aceleración vertical, dado que aquí tenemos cuatro fuerzas, tenemos que simplificar el problema, como hemos hecho siempre en los problemas de fuerza, obteniendo lo que sería la fuerza resultante. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valdría la fuerza resultante? Pues tenéis tres fuerzas a favor del movimiento de que ascienda, que son las fuerzas de los motores, menos la fuerza peso. Ojo, no estamos teniendo en cuenta el rozamiento, pero estamos haciendo un problema un poquito más simplificado. Por lo tanto, cuando haga esa operación, el Ariane estaría sometido a una única fuerza resultante que simplifica el problema de 5.154.000 newton, o lo que es lo mismo, 5.154 kilonewton de fuerza. ¿Cómo calculamos ahora la aceleración? Bueno, viendo qué relación existe entre la fuerza y la aceleración. Eso lo establece la segunda ley de Newton. Tenemos de clase, solemos recordar la segunda ley de Newton con este tipo de triángulos que nos permiten despejar rápidamente las diferentes variables. Es una especie de regla mnemotécnica. Y sabemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿vale? Por lo tanto, la aceleración se calcula dividiendo fuerza entre masa. Si lo hacemos, ¿vale? Aquí es en el denominador está
sería el equivalente a la fuerza resultante, es lo mismo, ¿vale? Mismo resultado y abajo hemos puesto la masa. Bueno, pues el Ariane, una vez que hemos simplificado todas las fuerzas en una única resultante, ¿vale? Está sometido a una aceleración ascendente de 10,3 metros por segundo cuadrado. Esa aceleración le va a permitir adquirir la velocidad necesaria para poder vencer la atracción gravitatoria terrestre, poder escapar del planeta Tierra. Vale, pues con eso tenemos hecho ya el primer apartado. El segundo apartado, donde nos piden que calculemos el porcentaje con el que contribuyen cada uno de los motores, es interesante, porque veamos que estos dos motores contribuyen con más fuerza. Vamos a ver cuál es el porcentaje de contribución. ¿Vale? Fijaros que las fuerzas motor es la suma de todas las fuerzas ascendentes. Dos azules, las dos de los motores laterales más la central. Eso nos da una fuerza motor de ascensión de 14.593 kN. Esto sería la fuerza total. La fuerza de los motores laterales será una parte de estos 14.593. O sea, de esos 14.593, si sumamos, 13.426 son de los motores laterales. ¿En qué porcentaje contribuyen? ¿Cómo se calcula un tanto por ciento? Dividiendo la parte entre el total y multiplicando por 100. Dividimos fuerzas laterales entre fuerza total y multiplicamos por 100. Y si os fijáis, los motores laterales contribuyen a un 92% de toda la fuerza motor del Ariane. Y eso es importante. Para comprender por qué es un 92%, habría que explicar un poco en qué consiste el despegue de un Ariane. El Ariane inicialmente utiliza los dos motores laterales únicamente en su despegue, ¿vale? Conforme asciende, va gastando el combustible de los dos motores laterales hasta que lo gasta totalmente y se desprende en una etapa de separación, la etapa H1, lo llama aquí la Agencia Espacial Europea, ¿vale? Se desprende de los dos motores laterales y se enciende el motor central, ¿vale? Esos dos motores laterales suponen el 92% de la fuerza de ascensión del Ariane. Y el motor central, una vez que ha llegado a la altura donde estos dos motores se separan, contribuye el 8%. ¿Por qué esta diferencia tan grande? ¿El por qué es porque los dos motores laterales contribuyen al despegue, mientras que el motor central lo que va a contribuir es a la puesta en órbita del satélite, a llegar a la órbita deseada, al sitio donde hay que colocar el satélite. Este 92% se debe no solo a que el Ariane tiene que escapar de la atracción gravitatoria terrestre, sino que tiene que superar una fina capa de cebolla sobre la superficie terrestre que se llama atmósfera. La atmósfera, cuando se ve desde el espacio, es como si fuera una fina capa de cebolla comparado con la inmensidad del planeta Tierra. Pero en esa fina capa de atmósfera que el Ariane tiene que atravesar, tiene que vencer un rozamiento brutal. De ahí que este 92% de la fuerza inicial sea necesaria tanto para vencer la atracción gravitatoria como para vencer el rozamiento. Cuando el Ariane adquiere una altura suficiente donde ya la atmósfera es muy tenue, se desprende de los motores laterales, el rozamiento ha disminuido y ya solo necesita una fuerza de un 8%. Una vez que el cohete Ariane sigue ascendiendo, llega un momento donde la carga útil del satélite se vuelve a separar y utiliza un pequeño motor final, pero que está asociado al lanzador del satélite. Bueno, pues este es el problema reto, como lo queramos llamar. Espero que lo hayáis comprendido y que os haya gustado. Nos vemos en otro reto.